¿Qué tal? Gracias a IDEN y también a KPMG por esta gran iniciativa de poder contribuir a la educación en todos los niveles, esta vez trayendo algunos temas para la comunidad universitaria vinculados a las tendencias es ESG y tributación. Eh, Les voy a comentar en la primera parte qué cosa es ESG, por qué se viene hablando tanto. En realidad ESG es una abreviación en inglés de tendencias medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Y la idea en esta charla es comentarles acerca de cómo es que estas tendencias que últimamente están muy en boga en las mesas de los directorios de las empresas que cotizan en bolsa en el mundo, cruzan con los temas tributarios, lo cual va a hacer que la función de nosotros o de aquellos que estamos involucrados en tributación empiecen a tener una mirada justamente más medioambiental, social y de buen gobierno corporativo. Eh, Les cuento ahora de qué se va a tratar esta agenda. Básicamente vamos a hablar de 4 temas, un poco para entender el contexto donde está situado el tema de los estándares de sostenibilidad y la tributación, pero para eso es necesario entender el contexto y también entender cuáles son las tendencias internacionales, por qué es que hoy en día estamos hablando tanto de estos temas. Y una de las razones por las que estamos hablando tanto, y me voy a detener un ratito en comentárselo, es porque esos tratados internacionales, sobre todo hablando de Naciones Unidas o hoy en día OCDE, nos obligan a cumplir ciertos estándares. Hoy en día, estándares, por ejemplo, de lucha contra el cambio climático, una de las cosas que ha sucedido, por ejemplo, en esos temas, es que por primera vez en el 2015, desde el año 92, se llegó a firmar un acuerdo que está muy conocido hoy en día, que es el Acuerdo de París, en el que se logró un hito que ha marcado una diferencia y que, gracias a Dios, ocurrió antes de la pandemia, que fue el hecho de que todos los países en el mundo lo suscribieran. Y también les voy a contar por qué eso es importante, de que todos los países del mundo lo hayan suscrito. Y lo otro es que también un año después, en el 2016, las mismas Naciones Unidas empiezan a lanzar mensajes para contribuciones, obviamente también de lucha contra el cambio climático, pero también eh, objetivos para vivir en un mundo mejor, los objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos que deben inspirar a los gobiernos para incorporar regulación. Y cuando hablo de regulación, también la tributaria. Entonces, hay una serie de cosas que están ocurriendo y recientemente otras que están impulsando a los gobiernos, los reguladores y también a las empresas que empiezan a incorporar en sus temas de agenda estratégicos a los temas de sostenibilidad. ¿Qué impacto va a tener eso si lo vemos en el esquema tributario? Bastante, porque todas estas regulaciones que tenemos ya en el Código Tributario o en las normas específicas como el impuesto a la renta, el IGB, por ejemplo, la norma 16, ¿no? De identificar y tener claramente casos identificados de elusión tributaria que no son permitidos a la luz de la legislación peruana internacional, cumplir con la regulación de precios de transferencia para las transacciones internacionales y transacciones intragrupo,
determinar quién es el beneficiario final en un grupo económico, sobre todo en un grupo económico multinacional, en donde podría detrás de un accionista en alguna parte del mundo estarse soportando actividades económicas con dinero que viene obviamente de lavado de narcotráfico o viene de terrorismo. Hoy en día son temas muy importantes y son además situaciones que son retos mundiales. Y para eso, justamente la época de la pandemia ha traído consigo el desarrollo de tecnología, que también es parte de los cambios que están ocurriendo en el mundo de la sostenibilidad, porque la tecnología es la que haría que todos estos puntos pudieran conectar y el control mejore a nivel internacional. Y también para la tecnología se requieren incentivos, que son otro de los temas que en el Perú se requieren, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de la ley del impuesto a la renta un incentivo que está vigente hasta este año, hasta el 2022, que permite la posibilidad de deducir eh, desembolsos para innovación y desarrollo entre 150% y 175% de lo incurrido. O sea, es decir, si yo dedico un importe de 100 para un proyecto de innovación tecnológica, la posibilidad de que me reconozcan 150, o sea, 50 más o 75 más como una deducción por ese concepto. Ese tema debería ya ser materia de análisis para prorrogar este incentivo, porque lo que necesitamos hoy en día es más desarrollo tecnológico para control, para supervisión, para integrar, para generar nuevos proyectos de innovación al interior de la empresa que cumplan con los temas de lucha contra el cambio climático y sostenibilidad. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de lucha contra el cambio climático estamos hablando, por ejemplo, de incorporar en las empresas estándares que les permitan cuantificar el nivel de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, eso, para hacerlo, no es simplemente hacer un reporte, sino se tiene que controlar con tecnología. Y ahí es donde están ahorita las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, invirtiendo. Y también tenemos a las instituciones financieras desembolsando para préstamos para este tipo de proyectos. ¿Dónde está la tributación? Se pone nuevamente en debate el tratamiento de los gastos financieros, que ha cambiado justamente a partir del año 2021, sobre todo para préstamos entre empresas vinculadas y no vinculadas, en función de los límites del evita tributario, que seguramente algunos de ustedes han escuchado. Entonces, hay varias cosas que ya existen y que nuevamente van a ser parte de la mesa de discusión a propósito de estos dos temas internacionales que les acabo de comentar. Y eso lo vamos a ir mirando a lo largo de esta presentación. Y en el caso del Perú tenemos otros retos, porque no solamente el caso del Perú, tenemos que hablar un poquito de cómo estamos económicamente, porque los retos en estos temas de sostenibilidad están en las empresas que ya tienen presencia en el Perú, en empresas que ya tienen anclados los activos en el Perú, digas el caso sobre todo de empresas de industria extractiva como es la minería, en donde es necesario realizar este tipo de proyectos de lucha contra el cambio climático y sostenibilidad, porque básicamente son empresas que necesitan seguir cumpliendo sus planes sociales, medioambientales y de buen gobierno corporativo para seguir funcionando. Y estamos obviamente viviendo estos últimos días o meses situaciones de alta conflictividad. Y además, si pensamos en nueva inversión, probablemente esta esté contraída por un tiempo más, e incluso las últimas cifras de crecimiento del Perú lo han revelado así, ¿no? Al cierre del año 2021 teníamos una expectativa de crecimiento en términos de Producto Bruto Interno de 3.4%, y ya al cierre del primer trimestre, el caso de Credicor, una institución financiera importante en el Perú, ha determinado una reducción en ese crecimiento a 2.5%.
Entonces, ¿esto a qué se puede deber? A la reducción de nueva inversión, porque para invertir, los inversionistas, sobre todo extranjeros, miran cuál es el nivel de estabilidad política, el nivel de estabilidad legal, si hay baja o alta conflictividad social, si es que el tiempo de incorporar una nueva entidad, sacar los permisos para desarrollar la actividad son largos o cortos. Entonces, todo esto hace que la proyección para el año 2022 sea de contracción de la inversión. Por eso nuevamente decía, si no va a haber nueva inversión, lo que sí va a haber es que las empresas que están ancladas ya en el Perú con una inversión previa van a tener que incorporar progresivamente proyectos de innovación en tecnología, proyectos que tengan impacto de transformación de la vida de las personas para efectos de seguir cumpliendo con sus planes de recupero de inversión previa. Y hablo principalmente, por ejemplo, el caso de una empresa minera donde hay obviamente o ha habido un compromiso de inversión importante. Y ya si desagregamos la proyección de crecimiento de Perú, lo vamos viendo así entre cuál era la proyección al cierre del 2021 y obviamente las expectativas de minería. eh, es un crecimiento pues interesante, pero que ya con el bajón de un punto al primer trimestre podríamos estar hablando de otros números, a menos que se mantenga el nivel de los precios internacionales de los minerales altos, como viene ocurriendo hasta ahora. Otro tema importante es saber de dónde viene la inversión y a qué sector. O sea, claramente el sector a donde viene la inversión es el sector, no el único, pero el más importante es el caso de la minería, y también de qué países viene esa inversión. Importante ver a Reino Unido, con el que el Perú tiene un contrato gobierno a gobierno para la reconstrucción del norte. Importante ver, por ejemplo, España. Importante ver el crecimiento de la inversión china. Y esto es interesante y además preocupante en estos últimos días, porque, por ejemplo, producto de para mitigar cualquier nueva ola de COVID, China en Shanghái ha cerrado totalmente nuevamente las operaciones por temas de COVID. ¿Eso cómo afecta al Perú? Afecta, porque disminuye la demanda. China es un gran consumidor de mineral para poder desarrollar su industria dentro de su país, de todos estos productos terminados que luego importa al mundo. Entonces, sí interesa ir midiendo qué pasa con estos países y dónde viene la inversión hacia el Perú. Entonces, ¿para qué me interesa eso? Porque es un poco para ubicar cómo podría, o sea, entender la situación económica nos puede ayudar luego a entender cómo es que se podrían introducir cambios tributarios también que hagan sentido con la situación del Perú o su proyección hacia adelante en términos de nueva inversión o en términos de impulsar la producción existente. Sobre todo el caso de minería, que es obviamente un sector muy atractivo para nuestra economía. Y ahora vayamos un poco al tema del desarrollo sostenible y lo que les mencionaba de temas de cambio climático. El tema de cambio climático es una realidad tangible. Y creo que acá todos en el Perú, Perú y en el mundo, leyendo las noticias, lo puede ir visualizando, ¿no? O sea, cómo han cambiado las condiciones climáticas en distintos lugares del mundo, en el mismo Perú, ¿no? Cuando era chiquita recuerdo haber ido al Pastoruri, que estaba totalmente cubierto de nieve, y cuando regresé unos 15 años después, solamente la parte de arriba ya estaba con su nieve, porque había mucho más espacio para caminar o ir en burrito. ¿Y por qué? Porque las condiciones climáticas, el calentamiento global es una realidad que viene ocurriendo a pasos agigantados y que está obviamente incluso generando la aparición de nuevas enfermedades, desaparición de especies y aparición de otras en lugares donde nunca antes se había visto este tipo de especies. Entonces hay compromisos internacionales para evitarlo,
Y esto trae consigo, por ejemplo, algunas oportunidades. Por ejemplo, pasar del reciclaje, ¿no? Que ustedes todos lo debemos conocer, eh, a lo que hoy día se denomina economía circular. ¿Qué quiere decir economía circular? Generar negocios de todos los insumos y desechos que pueda generar una industria, ¿no? Por ejemplo, en Lima hay un proyecto en cabeza de una empresa que se llama Petramas. Esta empresa Petramas tiene un convenio con Relima, que se encarga de recoger la basura, hacer la limpieza, barrer todos los lugares públicos del centro histórico de Lima. Se recoge toda esa basura y esa basura, mediante un acuerdo, se le vende la basura a Petramas y Petramas con la basura genera electricidad. En un porcentaje pequeño, obviamente, a la matriz energética peruana, pero la genera. Esto que hace Petramas en países como Noruega, Suecia, países escandinavos, lejanos de nosotros, es algo del día a día. Incluso estos países han llegado al punto de hoy en día importar basura para generar energía. Eso es lo que clásicamente ya se conoce como energía circular. ¿Esto qué quiere decir? Que la tributación se tiene que adaptar a ese cambio. Por ejemplo, el simple reciclaje, ¿no? Hay modalidades. En el caso de Estados Unidos, y que también lo tienen algunos países en Latinoamérica, el caso de Costa Rica, por ejemplo, de reciclar las botellas, ¿no? Y recibir, juntando todas las botellas, luego recibir 0.001 centavos por cada botella que uno entrega. O sea, y eso también, de cierta manera, también sucede en el Perú, ¿no? O sea, todos estos incentivos al reciclaje. Entonces, ¿cómo la tributación puede jugar ahí? Sí, va a tener un papel importante porque puede convertirse hoy en día en un posible instrumento de naturaleza extrafiscal que impulse o desincentive una actividad contaminante. Y eso viene también, porque no es un tema nuevo ni extraño. Ya en la región tenemos, por ejemplo, otros países como Chile, Colombia, Argentina, que tienen impuestos al carbón. O sea, es decir, industrias o situaciones de empresas que contaminan pagan impuestos por el nivel de emisiones que generan, emisiones de dióxido de carbono. Eso podría ser aplicable en el Perú, sí, pero no hoy por hoy, porque lo que necesitamos son incentivos para desarrollar proyectos, por ejemplo, de energías limpias, introducir autos más nuevos, cambiar el parque automotor para reducir el nivel de contaminación. Entonces, en el seno de Naciones Unidas hay una comisión intergubernamental que se encarga de ir midiendo el nivel de CO2. La expectativa es reducir o que no crezca el calentamiento global en más de 2 centígrados de aquí al 2030 y luego con un horizonte incorporar o casi cumplir con todos los objetivos de reducción de emisiones de CO2 al 2050. Y esto se va controlando, se va midiendo año a año, ¿no? O sea, a nivel de obviamente, Naciones Unidas. Y hay otra fuente interesante donde se puede visualizar quiénes son los países que contaminan más. Por eso es que al principio les decía, el Acuerdo de París marcó un hito importante porque hizo que por primera vez todos los países del mundo suscribieran el Acuerdo de París, lo firmaran, pero luego, de acuerdo a sus legislaciones internas, tenía que ser ratificado. Y como ven acá, una bola grande está en Estados Unidos. Y justo cuando se firma este acuerdo, luego asume la administración Donald Trump y Donald Trump anuncia que no iba a ratificar el Convenio de París y de hecho no lo hizo. Recién ocurrió justo en el año que terminaba el último quinquenio para revisar el Acuerdo de París, cuando asume en enero de 2020 el presidente Biden
confirma que Estados Unidos iba a formar parte del Acuerdo de París y de hecho esto fue una noticia que en este extremo fue muy importante para todos aquellos que vienen obviamente haciendo un seguimiento mucho más cercano a la comunidad científica, también las empresas europeas que tienen negocios en Estados Unidos y que han reducido su participación, también empezando nuevamente a mirar esta comunidad de negocios como una sola. Y esto es importante también para el tema tributario, sobre todo pensando en los convenios para evitar la doble imposición o los convenios de libre comercio, etcétera. Entonces, acá está el mapa. El Perú es chiquito, tiene una participación, bueno, chiquito en comparación con estas bolas gigantescas que tiene China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Emite el Perú 0.002%. O sea, y aquí también hay un paradigma, ¿no? O sea, que hay que ir mitigando, poniéndolo en su dimensión. Las empresas mineras en el Perú tienen programas de sostenibilidad y también insertados en ellos de lucha contra el cambio climático y lo hacen como parte de sus planes de responsabilidad social. Que hoy en día ya esa categoría casi no existe porque todas las empresas están mirando a tener departamentos de sostenibilidad. Entonces, mirándolo en su dimensión, si bien es cierto el Perú, sobre todo lo que proviene de la industria minera, no contamina, o sea, no incentiva o promueve una inyección importante de CO2 al planeta, los minerales que nosotros extraemos se van a la China y ahí sí la manufactura que genera China es la que es altamente contaminante, como pueden ver acá en las bolas gigantescas en el mapa del mundo. Entonces, hoy en día, no hace mucho, hace 2, 3 semanas, a nivel de las bolsas, o sea, de empresas que listan, empresas públicas en el mundo, tanto Estados Unidos como Europa, ha reaccionado a esta realidad y en el tiempo lo que va a hacer es presionar a que las empresas que listan en bolsa, en aras de mantener su nivel, el valor de su inversión actual a la alza en vez de la baja, tener que cumplir, entre otras cosas, con ciertos requerimientos para exigir a sus proveedores, a sus consumidores, en su cadena de valor, que todos se alineen a cumplir con los objetivos sostenibles. Entonces, caso del Perú que exporta a la China, bueno, tendrá que incorporar a estos clientes ciertas regulaciones, ciertas cosas en los contratos para que también exista el compromiso de este gran cliente, como es una empresa ubicada en la China, de contribuir a la reducción de emisiones. ¿Cómo va a ocurrir eso? Va a ser un reto importante que lo vamos a ver en los próximos 2 o 3 años, no tampoco tan lejos como podríamos pensar. ¿Dónde están las industrias que tienen, digamos, más exposición a la inyección de CO2 y que obviamente son las primeras que están en las agendas de la lucha contra el cambio climático? El sector energía, en segundo lugar está el sector manufactura y luego transporte. Por eso es que también deben haber ustedes escuchado o se escucha mucho las palabras transición energética. ¿Por qué se escucha mucho el tema de transición energética? Por esto, o sea, porque ahí es donde se ubica. Entonces, ¿y por qué se ubica ahí el tema de la concentración de emisiones de dióxido de carbono? Porque aún en el mundo hay lugares, sobre todo en la China y en Estados Unidos, en donde se genera electricidad para las casas usando carbón. O sea, y eso en el tiempo se va a tener que reducir. Y ahí también hay un reto tributario. Porque ¿cómo voy a hacer para que una empresa que todavía no ha terminado de depreciar sus activos se retire del mercado o se reconvierta a otro tipo de generador de energía para reducir las emisiones de CO2 al planeta? O sea, hay un efecto económico y un efecto social que hay que considerar en este cambio de matriz energética mundial. Ahí también está el tema sostenible,
¿cómo vamos a hacer para que esta transición ocurra transformando la vida de las personas y no generando, por ejemplo, mucho desempleo? Ese es otro reto que también forma parte de esto. Y entonces, para resumir hasta aquí, ¿qué cosa hace que el Perú esté alineado con estos pilares de lucha contra el cambio climático, sostenibilidad en términos generales? Por un lado, el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y que ha establecido ciertos compromisos hacia el mundo a través de lo que cada gobierno denomina con sus contribuciones nacionalmente determinadas, las NDC. O sea, y vamos a ver cuáles son. ¿Cuál es la agenda concreta de lucha contra el cambio climático que el Perú tiene como compromiso? Está el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS. Y también está la OCDE con el programa País, recordando que al 2021 la expectativa era que el Perú entrara a la OCDE. Estuvimos ya retrasados antes del COVID en las agendas, no pudimos cumplir con todos la lista de temas que nos pedía la OCDE para entrar, pero todavía esa expectativa sigue. Y la misma OCDE, si ustedes curiosean la página de la OCDE, también alineado con el tema de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, tiene un toolkit donde se establecen todas las condiciones que, por ejemplo, una norma tributaria o una norma en general tiene que cumplir cuando sea insertada en un país. Y tiene que seguir criterios de sostenibilidad, tiene que considerar cómo se va a generar el crecimiento económico, temas de inclusión social, entre ellos equidad de género, por ejemplo, la protección al medio ambiente, cómo esa norma va a incentivar, reducir emisiones de CO2. Todo eso ahora forma parte del análisis costo-beneficio al que estamos acostumbrados, las exposiciones de motivos a las que estamos acostumbrados para la inserción de una norma en el Perú o en el mundo. Entonces aquí, resumiendo, veamos un poco algunos temas vinculados a la lucha contra el cambio climático y las ODS. También decirles, para los que quieran curiosear, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos y estos 17 objetivos se entrelazan. El número 13 es, por ejemplo, lucha contra acción por el clima. Hay el número 5, que es el de equidad de género. Está el número 7, que es acceso de energía, sobre todo en el caso del Perú, en zonas rurales. La posibilidad de poder desarrollar proyectos de energías renovables o proyectos renovables en general con agua, aire, solar a menor escala, y que dicho sea de paso, existe una norma para ello, para proyectos pequeños con una capacidad menor a 20 megawatts, en donde esta ley específicamente establece que los activos que se incorporen a la construcción de una pequeña planta de energía renovable se pueden depreciar aceleradamente en 5 años, incluyendo las obras civiles que normalmente se deprecian en 20 años. Entonces, todo esto está alineado con estos temas internacionales que les vengo comentando y que además son parte de las mediciones que se van haciendo en el Perú a través del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, y además también, ya no solamente es un tema del Instituto Nacional de Estadística, sino que también a nivel de las empresas que listan y que se sujetan a la Superintendencia de Mercados de Valores, también existen ciertas regulaciones que obligan a las compañías a revelar información sobre proyectos de lucha contra el cambio climático y otras prácticas en aras de incorporar temas de transparencia en su función o en el desarrollo de sus actividades. Entonces hay varias cosas. Están por un lado las NDCs, que vienen dadas por el Acuerdo de París. En general, los acuerdos de Naciones Unidas de la lucha contra el cambio climático, que ya incluían, por ejemplo, ciertas acciones de mitigación para la lucha contra el cambio climático, que se conocen como NAMAS,
está la regulación de las bolsas, en este caso de la Superintendencia del Mercado de Valores, para las empresas que cotizan en bolsa. O sea, reportes que no son de incidencia financiera, pero que deben ser revelados por las empresas hacia los inversionistas. Entonces, mirando un poco el detalle, por ejemplo, si hablamos de las NDCs, o sea, lo que significan, cuáles son las agendas concretas del Perú respecto al cumplimiento del Acuerdo de París, están cementados en 5 espacios: agricultura, bosques, pesca, salud, agua. Y aquí se van midiendo cuáles podrían ser las posibles acciones. En el caso, por ejemplo, de acciones de mitigación, para evitar que siga incrementándose la inyección de dióxido de carbono al medio ambiente, está, por ejemplo, los proyectos de economía circular, caso de proyectos con desechos, en procesos industriales, por ejemplo, las empresas que producen ladrillos, las ladrilleras. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿cuántas emisiones generan o qué proyectos se están haciendo para mitigar la inyección de dióxido de carbono al medio ambiente? Y todo lo que tiene que ver con energía. Por otro lado, como les decía, en este Tratado Internacional de Lucha contra el Cambio Climático en base a Naciones Unidas, ya se habían definido ciertas acciones concretas también propuestas por el Perú en el sector transporte. No nos extrañe que en algún momento tengamos un reglamento finalmente de electromovilidad y que veamos más carros eléctricos, mototaxis, motos, botes, etcétera, eléctricos en el Perú, más importación de este tipo de tecnología, la economía circular sea pan de cada día, el ejemplo que les ponía de generar energía de desechos, y así otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la construcción de edificios que tengan esta connotación sostenible y de reducción de emisiones. Que los aparatos que se usen dentro de las casas, los electrodomésticos, tengan el etiquetado con el conteo de cuántas emisiones se generan dependiendo de la extensión de uso que se le dé al electrodoméstico. Todas esas cosas van a formar parte de nuestro día a día muy más rápido de lo que ustedes creen, todos juntos. O sea, y creo que la gente más joven, sobre todo ustedes, seguramente muchos de los que están escuchando esta conversación, que tengan quizás menos de 25 años, deben tener estos temas ya dentro de su ADN desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es un tema que involucra a todo el planeta. Y hay varios temas más, o sea, por ejemplo, usar energías renovables en ciertos espacios, por ejemplo, para zonas rurales. También eficiencia energética, empresas que están cambiando la forma de operar, la maquinaria que utilizan, con qué se prenden esas maquinarias, se utilizan diésel, a biodiesel o gas natural, o eventualmente sean eléctricos. O sea, todo esto va a formar parte del análisis que las empresas tienen que hacer para mejorar su huella de carbono, es decir, reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Porque si yo hoy día hago mi cálculo y emito 100, por ejemplo, 100 toneladas de dióxido de carbono, y yo en mis mismos compromisos estratégicos me impongo reducir a 0, quiere decir que algún tipo de estos proyectos voy a tener que realizar. Y la tributación va a tener que acompañar, ¿no? Por ejemplo, si pienso construir una planta de energía solar, cómo están los precios en la parte regulatoria. Tengo acceso al sistema interconectado rápidamente para vender mi energía y las instalaciones, como decía, si son menores a 20 megawatts, tienen depreciación acelerada tributariamente, lo que permite que en los primeros años pague menos impuesto a la renta. Tengo posibilidad de acceder a un régimen de recuperación anticipada del IGB para estos proyectos. Entonces, todo eso son preguntas naturales que van a surgir y que van a tener que irse mirando para ajustar la legislación tributaria a estos nuevos temas de lucha contra el cambio climático, energía circular, economía circular, transición energética en general,
un transporte más sostenible. Hay muchas cosas que están ocurriendo y ahí la tributación creo que está yendo en un camino mucho más lento al que corresponde. Está también, como les decía, la bolsa con algunos requerimientos y que también va midiendo los estándares de ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo que las empresas van incorporando. Pero hasta ahora ha sido como que un informe, un reporte que se presenta. Ya Estados Unidos y Europa acaban de sacar hace menos de un mes nueva regulación para esta información en temas ambientales, emisiones de CO2 al medio ambiente, temas de derechos humanos, equidad de género, todo el tema de las planillas, temas laborales que se cumplan, obviamente con las regulaciones laborales, todo eso que hasta ahora era informativo, va a pasar a ser también un tema importante que va a tener efecto en el valor de la acción de una empresa que cotiza en bolsa. Y eso viene porque el caso así como tenemos la Superintendencia de Mercados de Valores en Perú, tenemos a la Security and Exchange Commission en Estados Unidos, en donde tenemos algunas empresas peruanas que están listadas ahí o que han levantado deuda a través de la emisión de bonos a terceros. Entonces, estas empresas que están ahí listadas o algunas empresas cuya casa matriz está en Estados Unidos, pero que tienen presencia en la región Latinoamérica y específicamente en el caso de Perú, nos van a llevar a que todos tengamos que cumplir con los criterios de sostenibilidad. Y por eso es un tema de las agendas del directorio hoy en día, a las que obviamente nos va a llevar a que tengamos que ir mirando la legislación tributaria y cuáles son los vacíos que necesitamos llenar, porque la regulación nuevamente no acompaña a todos estos cambios que les vengo comentando. Y eso también no solamente está pasando en Estados Unidos, también ha pasado en Europa. Y fíjense, el alcance de esa regulación va a ser otro. Ya no va a ser un reporte como la Bolsa de Valores de Lima actual. A partir del año 2023 se va a pedir a las empresas que cotizan en Estados Unidos que determinen cuáles son las emisiones directas del CO2 al medio ambiente, que determinen en el proceso productivo cuántos son esas emisiones, cuánto es el consumo de energía, y en una tercera etapa, que ya será a partir del 2024 en adelante, también que midan o determinen las emisiones de CO2 en toda la cadena de suministro de la empresa, es decir, proveedores, clientes, todos los que participan en el ecosistema de la empresa, con los que la empresa hace negocios. Esta es una manera en la que se va a empezar a extender la obligatoriedad de los criterios de sostenibilidad o los estándares ESG y en donde nuevamente la tributación va a tener que acompañar. Y lo mismo está pasando en Europa. También ha salido una directiva en el seno de la Comunidad Europea que cada país de la Comunidad Europea va a tener que implementar a efectos de lo mismo, medir los niveles de CO2 en la actividad, medir los niveles de CO2 en la etapa, cómo se hace la etapa productiva y en la cadena de valor. Incluso en Europa se van a sacar estándares propios para hacer estas mediciones. Y tenemos obviamente muchas empresas que tienen su matriz en Europa, que tienen presencia en el Perú. Entonces, de cierto modo, estas cosas que están ocurriendo en otros países van a llevarnos a que también nosotros nos alineemos a esos mismos estándares, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que se van a tener que incluir. Las políticas de la empresa en temas de sostenibilidad, por ejemplo. ¿Qué proyectos está realizando la empresa? ¿Y cómo es saber los criterios tributarios que se van a tener que reevaluar? O sea, hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, incluso a nivel de casaciones, Corte Suprema, en donde se habla de responsabilidad social, que las políticas de responsabilidad social, los proyectos que se hacen alineados a responsabilidad social son deducibles. Pero ya no hay responsabilidad social, ahora son sostenibilidad. Ese es el concepto.
los estándares ESG, ESG o ASG. Entonces, esta mirada de un juez o del Tribunal Fiscal o de la SUNAT va a tener que virar también a estos nuevos conceptos, porque si no, al momento de resolver una causa que tenga que ver con temas de sostenibilidad, transición energética, NDC, Acuerdo de París, no vamos a estar en el mismo lenguaje. O los requerimientos de las bolsas que les acabo de mostrar. Entonces, todo esto se tiene que alinear. Ya hay algunas cosas que están ocurriendo y que obviamente tienen que ser, de cierta manera, eh, eh, circular más, o sea, ser materia de conversación en los temas tributarios. Y es aterrizando ya más concretamente a los temas de sostenibilidad y la fiscalidad. No es un tema, no es que simplemente lo estamos relacionando hoy por hoy. En el seno de Naciones Unidas, OCDE, también hay tratados, hay documentos, papeles de trabajo, en donde se habla del tema de la tributación como un motor también para incorporar los estándares medioambientales, sociales y de buen gobierno, ¿no? Y hay algunas iniciativas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, para las empresas, algunas por temas reputacionales ya venían mostrando los proyectos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible bajo un estándar internacional que se gestó en el seno de la Global Reporting Initiative. Y esta Global Reporting Initiative son estándares bajo los cuales se hace un análisis de los proyectos materiales para una empresa para cumplir con los objetivos sostenibles. O que cada empresa defina qué va a hacer en aras de volverse una empresa que fomenta, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí, por ejemplo, está, como les decía, el GRI. Y justamente el año pasado, coincidentemente, han pasado varias cosas, ¿no? Entre esas también que el caso específico de KPMG, KPMG es una de las Big Four muy comprometida con los temas de sostenibilidad, que incluso ha apoyado en la determinación de los indicadores de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a Naciones Unidas. O sea, cada uno de estos cuadraditos tiene indicadores, tiene criterios de cómo determinar si el país está subiendo, está igual o está incumpliendo, ¿no? Y dicho esto, esto ha hecho que se pueda replantear la estrategia de sostenibilidad e incluso hoy en día, específicamente en el caso de KPMG, es que se ha creado una línea de servicios independientes que se llama KPMG Impact en todo el mundo. Si tienen oportunidad de chequear, ahí están todas las soluciones, algunas con tecnología, estudios, etcétera, en donde se pretende apoyar a las empresas y se hace ya en muchos países, tanto a gobiernos como a empresas, en estos temas de cómo reducir su huella de carbono, cómo con tecnología poder controlar la reducción de emisiones, proyectos de eficiencia energética, proyectos de economía circular. E incluso, bueno, si chequean, también van a encontrar que hay hasta oportunidades de trabajo ahí, y es donde están las inversiones de 1.500 millones de dólares que se van a hacer para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene transversalmente que ver con todo, con la forma de hacer negocios. E incluso también el año pasado se lanza en el seno del Global Reporting Initiative, se ha incorporado un nuevo estándar de fiscalidad, el número 207, que son los impuestos, o sea, y que incluyen dos cosas importantes. Una de ellas es determinar cuáles son los principios, políticas, procedimientos que las empresas han implementado para la parte tributaria. O sea, es decir, de la información financiera, cómo se van extrayendo los reportes para calcular los impuestos. ¿Cuáles son las políticas
ASG o ESG que la empresa tiene y por la cual está realizando proyectos concretos, cuáles son los incentivos tributarios, cuáles son los resultados en términos de costo-beneficio respecto a ese tipo de proyectos y cómo incide eso en el cálculo del impuesto a la renta. Y por otro lado, si la empresa es parte de un grupo multinacional, si está obviamente adecuadamente determinando las políticas, procedimientos y los impactos tributarios de las operaciones entre partes vinculadas. Todo eso es materia de reporte. Interesante, hay compañías que ya lo vienen incorporando, no muchas todavía en el Perú, pero las que lo tienen ya en el Perú principalmente son aquellas que tienen base en países europeos y hoy en día también países con base en Estados Unidos que se están empezando a alinear mucho más rápido al cumplimiento de todos los temas que hemos ido comentando vinculados a sostenibilidad. Entonces, las normas tributarias se van a ir moviendo en diversos espectros. Y lo vamos a ir viendo, o sea, entre aspiraciones de la OCDE, discusiones en el seno del gobierno respecto a incorporar ciertas regulaciones, incentivos. Por ejemplo, si quiero incorporar por el tema del transporte más vehículos eléctricos, por ejemplo, taxis en las zonas más contaminantes, el centro histórico de Lima, incorporar regulación, incentivos para poder importar los autos que ya hay para autos nuevos, pero también las partes y piezas. Capacitación para mantenimiento a este tipo de nueva tecnología. Todo ese espectro va a ser parte del análisis que no solamente en el seno del gobierno, en el seno de las asociaciones y también en el seno de las empresas, ya se viene haciendo como parte de los criterios de medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Y básicamente lo que va a impulsar, como les vuelvo a repetir, es que todas estas aspiraciones se van a traducir en que las empresas que cotizan en bolsa, en primer lugar, se tengan que alinear estos objetivos, porque nuevamente eso va a tener un impacto en el valor de su acción. Y por otro lado, en general, las empresas que se alineen a cumplir con los criterios de sostenibilidad van a ser las primeras que si desarrollan un proyecto, quieren desarrollar un proyecto nuevo, van a poder acceder al crédito. O sea, si se alinean, si determinan sus áreas de materialidad, si quieren reducir su huella de carbono, van a poder acceder al crédito porque las entidades financieras hoy en día están dispuestas a financiar siempre y cuando se cumplan con estos estándares. Y la tributación nuevamente es un reto para todos. Yo creo que ahí tenemos bastante trabajo. Va a ser muy interesante ver los cambios que vienen y cómo nosotros nos preparamos para esos cambios. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad nuevamente de participar en un evento organizado por IDEN y espero volverlos a ver en algún otro momento. Las preguntas se las pueden hacer llegar a IDEN y también seguramente ellos ya les compartirán la presentación. Saludos, nos vemos en una próxima oportunidad.